Bien, bienvenidos al curso de solvencia. Retomamos lo anteriormente comentado. Vamos a hablar de los aspectos generales y, por ende, para pasar a comentar los tres pilares. Lo primero, vamos a hablar del fundamento que soporta Solvencia II, que no es otro que el concepto de capital económico. ¿Qué es el capital económico? Es aquel capital para pérdidas inesperadas. Al igual que cuando una compañía obtiene beneficios, los beneficios van directamente a los fondos propios. En el caso de incurrir en pérdidas, son los fondos propios quienes deben compensar dichas pérdidas. Las compañías actualmente, en este contexto de tanta incertidumbre en el que estamos viviendo, y más con el COVID, están sujetas básicamente a 4 tipos de riesgos cuantitativos. Por un lado, los riesgos de suscripción, que son los riesgos propios del negocio asegurador, las primas, las provisiones, la correcta suscripción, así sucesivamente. Por otro lado, los riesgos de mercado, que son los riesgos que afectan a la valoración de los diferentes activos financieros con los que cuenta la entidad. Como un tercer punto estarían los riesgos de contraparte, que son aquel nivel de calidad, vamos a ver, crediticia o de capacidad de respuesta de estos saldos que tenemos frente a otras compañías o clientes particulares para que nos devuelvan. Y por último, la parte operativa. Resumiendo, vamos a encontrarnos con 4 bloques: bloque de suscripción, bloque de riesgo de mercado, bloque de riesgo de las contrapartes y, por último, corto bloque operativo. Hoy en día, para medir las compañías de seguros y poderlas valorar de forma correcta, no se usa vamos a llamar el concepto de ROE, ¿no?, de beneficios sobre fondos propios, sino usamos un concepto que es RORAC, que es beneficios sobre capital económico. Siempre los fondos propios van a ser superiores al capital económico. Si los fondos propios fueran inferiores al capital económico, sí que tendríamos un problema, efectivamente, y esa va a ser la unidad de gestión con la que vamos a poder trabajar. Me reafirmo en esta última parte que he dicho, la unidad de gestión. Vamos a decir que el capital o los fondos propios, la concepción tradicional, sirve para, vamos a llamar, cumplir con la normativa. La concepción del uso del capital económico sirve para gestionar. ¿Qué nos sirve esta gestión en base al capital económico? Para empezar, una mejor comprensión de los riesgos y sus costes, los de verdad para la organización, una traducción de las expectativas de los inversores en un marco de gestión, es decir, cuánto capital preciso yo para gestionar mi compañía, al margen de lo que me pide la norma, cuánto capital preciso yo realmente para gestionar mi compañía. Un tercer punto, que sería una cultura empresarial hacia la comprensión de los riesgos y su cuantificación, es decir, cualquier acción que vayamos a emprender va a tener unas derivadas en cuanto a riesgos y, por ende, consumo de capital. Todo va a ser relevante para el devenir de la entidad. Un cuarto apartado que va a ser la fijación de precios. Cuanto mayor o menor capital precise, los precios van a ser mayor o menor. Es decir, una operación que precise mucho capital, pues a lo mejor lo voy a redundar en un precio mayor, o lo contrario, si puede ser que yo ande fuerte en cuanto a capital y me puedo permitir abaratar los precios, o a lo contrario, puede ser que yo no ande tan fuerte en cuanto a capital y tenga que financiarme con unos precios más elevados. Todo ello va a llevarnos a una asignación de fondos y recursos dentro de las entidades. Que duda cabe que todo esto que vamos a hablar va a requerir un mayor trabajo, un mayor nivel de tecnificación, pero nos va a permitir gestionar más sobre un punto de realidad. Y por último, vamos a poder presentar nuestros estados financieros con un mayor nivel de detalle para que tanto reguladores como inversores, así como agencias de calificación crediticia u otro tipo de intervinientes en el mercado, nos puedan analizar. Dicho esto, recordemos, estamos hablando del capital económico como aquel capital para pérdidas inesperadas, que es una parte de los fondos propios. Hemos visto sus utilidades y vamos a hablar de su derivada, que es la solvencia. Si vamos al diccionario y buscamos la definición de solvencia, solvencia es la capacidad que tiene una empresa o entidad para hacer frente a sus compromisos con sus recursos. Es decir, una persona o una entidad es más solvente en el sentido que su, vamos a llamar, fortaleza como empresa, no estoy hablando del negocio, siempre hablo de empresa, estamos hablando de los fondos propios, no del resto del pasivo con las provisiones, sea capaz de hacer frente a las volatilidades o cambios que pueden dar sus negocios.
Recordemos que el negocio, la prima es un componente a priori, la inversión que voy a realizar es una decisión a priori, mis contrapartes con las que voy a trabajar son decisiones a priori. Cuando se produce el hecho a posteriori es cuando vemos lo que a priori yo había escenificado, si se traduce en lo que ocurrió finalmente después. Ahí es donde, en el caso que no corresponda a lo que yo a priori estipulé versus lo que a posteriori ocurrió, debo acompañarlo con mi solvencia. Si lo que yo a priori estipulé versus lo que ocurrió finalmente tiene una mayor correlación, ahí no hará falta. Digamos que yo he sido capaz de considerar bien mis estimaciones a priori. No será tan necesario el cubrirme con mi solvencia, pero no siempre ocurre así. Y más, veamos este concepto que estamos teniendo con los diferentes riesgos que denominamos PEST, políticos, económicos, sociales, tecnológicos. Todo está yendo mucho más rápido, a mucha mayor velocidad, con mayor grado de incertidumbre, con lo cual el nivel de solvencia, el nivel de hacer frente a todos estos riesgos tan cambiantes, no solo con lo que yo soy capaz de cobrar a mis asegurados, sino con mi solvencia, cobrará todavía mayor relevancia si cabe. Vamos a ver diferencias entre solvencia 1, lo que estamos tradicionalmente acostumbrados, y solvencia 2. Voy a marcar una serie de ítems para diferenciarlos. En primer lugar, solvencia 1 te garantiza la solvencia financiera, es decir, si haces lo que yo te digo, no te preocupes que no vas a quebrar. Solvencia 2 garantiza la solvencia financiera y permite un control de los riesgos no financieros. Es decir, no solamente aquellos riesgos, vamos a decir, estipulados como mis provisiones y mis inversiones, sino también mi operativa. Por otro lado, en solvencia 1 las provisiones técnicas se valoran con criterios de prudencia. En solvencia 2 las provisiones son los flujos de caja ponderados por la probabilidad de que dicho flujo ocurra actualizado a valor presente. Es decir, si yo en solvencia provisiono por 100, pero luego finalmente el runoff de mi provisión, estoy hablando de siniestros, es 80, en solvencia 1 deberé poner 100, en solvencia 2 deberé poner 80. Si mi prima para tarificar es en base 10, pero a posteriori mi resultado técnico es 7 o 12, yo tendré que provisionar solvencia 1 por 10, pero en solvencia 2 por 12 o por 7, por la realidad de mi negocio. Tercero, la parte del activo. En solvencia 1 hay una lista, el artículo 50, si recordamos, de activos aptos para la cobertura. Es una lista cerrada y que permite ciertos niveles de diversificación. En solvencia 2 no hay lista cerrada de activos. Uno puede invertir los activos que él estime, siempre y cuando estén alineados con sus flujos de pasivo y tenga el capital o la solvencia necesaria para hacer frente a sus desviaciones. Seguimos con todo ello. Va a precisar un mayor nivel de reporting, va a precisar un mayor nivel de control, como veremos posteriormente, y luego hay una figura que es clave. Yo voy a tener que tener cubierto en mi entidad hasta el 99,5% de riesgos. ¿Qué significa? Solo uno de cada 200 riesgos van a poder afectarme negativamente, o debo yo no tener cubiertos. Me explico mejor. Una prima es el 50% de lo que va a ser posteriormente mi riesgo, ¿no? Siempre me digo, es una esperanza matemática, es el 50%. Pues de ese 50 hasta el 99,5% va a estar la sobreprima, o lo que cobro yo por encima de lo que sería mi riesgo, al margen de mis recursos propios. Y ahora, tras esta breve introducción de lo que es patrimonialmente en los fondos propios el concepto de solvencia y relacionado con mi capital económico, pasaremos en el siguiente bloque a definir los tres pilares.